Buenos días, mi nombre es Laura Cabrera del grupo de Teoría de las Organizaciones con el profesor Sergio Chica. El día de hoy les hablaré sobre la teoría neoclásica de las organizaciones, tomando como referencia la obra de Harmon, que se titula Teoría de la Organización para la Administración Pública, y me centraré en el capítulo sexto, Teoría neoclásica, las organizaciones como conjuntos decisorios. A continuación presentaré el plan sobre el cual desarrollaremos el tema a tratar. Primero, hablaremos sobre la definición de la teoría neoclásica como un conjunto decisorio y las características que la definen. Segundo, mencionaremos los aportes de algunos autores que permitieron una posterior construcción a los principios organizacionales de la administración. Es decir, hablaremos de Gulick, Urwig y Fayol. Y por último, veremos los aportes de Herbert Simon, quien criticaría posteriormente los trabajos mencionados antes y propondrá a su vez el desarrollo de una nueva teoría administrativa, donde se refiere al concepto de la decisión y la racionalidad instrumental como los insumos necesarios para el estudio de las organizaciones. Antes de continuar, el objetivo principal de este trabajo es comprender las bases teóricas de la construcción de la teoría neoclásica de las organizaciones para así un posterior análisis en cuanto a su aplicación actual. Para empezar, las organizaciones son estudiadas aquí como una serie de elecciones y decisiones que se vinculan de forma racional y que además están limitadas por los propósitos de la organización misma. En cuanto a la corriente neoclásica, esta se entiende como las teorías del conjunto decisorio, que a su vez consideran la racionalidad instrumental como la esencia de la administración. ¿Pero por qué hablamos aquí de un conjunto decisorio? Porque los autores en esta teoría hacen especial énfasis en la decisión como característica principal de su planteamiento teórico. Las organizaciones, analíticamente hablando, son la consumación de opciones a través de decisiones que se correlacionan con la estructura de la organización, sus relaciones jerárquicas y sus cualidades. Ahora, hablaremos de estas características del conjunto decisorio. Primero, recalcamos nuevamente la toma de decisiones como el punto más importante de la administración. Es decir, la acción administrativa consiste principalmente en las actividades que rodean la toma de decisiones. Segundo, el modo central de operación de la administración es la racionalidad instrumental. Dejémoslo por ahora en encontrar los medios apropiados para alcanzar un fin. Tercero, la eficiencia es la principal medida de la capacidad y la actividad organizacional y administrativa. Y cuarto, esta corriente insiste en las funciones organizacionales más que en los individuos, debido a que son esas funciones organizacionales las que se relacionan con el proceso de toma de decisiones. Entonces, rápidamente, los términos clave en las características de estos conjuntos decisorios son la toma de decisiones, la racionalidad instrumental, la eficiencia y, por último, las funciones organizacionales. En 1937 se publicó el clásico Papers on the Science of Administration, el cual contiene la primera parte del contenido escritos de Gulick, Urwig y Fayol, los cuales hacen énfasis en los aspectos estructurales de las organizaciones. Y en la segunda parte de la obra, otros autores subrayan los elementos sociales y ambientales que influyen en las organizaciones. Según Harmon, esta división sigue siendo vigente hasta nuestros días. Bueno, ahora hablaremos sobre estos primeros autores que resaltaron esos aspectos de las estructuras organizacionales y que, a pesar de ser los más influyentes en el campo, posteriormente serían criticados por Herbert Simon, a quien también nos referiremos más adelante. Para empezar, Luther Gulick proviene de Japón. Luego fue profesor y administrador del Instituto de Administración Pública de la Universidad de Columbia y perteneció al Comité de Asesoría Administrativa para el presidente Roosevelt. Él escribió diversos textos, entre los que se encuentran Notes of the Theory of Organization, donde presenta el acrónimo POST-CORP. Este término es un acrónimo que busca llamar la atención sobre los diferentes elementos funcionales del trabajo del director ejecutivo. Las palabras que la componen son planning,
se refiere a la planificación, es decir, a la planificación de los grandes rasgos que es necesario hacer y los métodos para hacerlas con el fin de cumplir el propósito establecido por la empresa. Luego seguimos con organization, como la organización de la estructura formal de la autoridad, mediante la cual se ordenan y se definen las divisiones de trabajo para así coordinar el objetivo determinado. Staffing, como la provisión de personal, reclutar, capacitar y mantener las condiciones favorables de trabajo. Luego tenemos directing, que se refiere a la dirección donde se toman las decisiones y se incorporan en órdenes e instrucciones concretas y generales. Tenemos coordinating, como la función indispensable de relacionar las diferentes partes del trabajo, y reporting, como la forma de comunicar información para su debida aplicación. Por último, budgeting, como la presupuestación en su forma de planeación y control fiscal. Este acrónimo POSCORP influiría más adelante en la enseñanza y el pensamiento en torno a la administración pública de los siguientes 50 años. De hecho, el desarrollo de este concepto ha tenido 3 consecuencias que han afectado el de las organizaciones en el sector público. La primera se refiere más allá de los medios para administrar en el propósito, es decir, aquí el propósito del gobierno. Para Gulick y otros autores, el propósito se halla en las formas constitucionalmente establecidas de liderazgo político. Por esta razón, la importancia de los especialistas en la administración en que los lleve a alcanzar los objetivos. No obstante, la democracia cumple aquí un papel fundamental en la medida en que los cambios de programa en un gobierno democrático son movidos en grande por la opinión pública. Para este grupo de autores, la democracia es el sustento de la administración pública que debe incluir la confianza implícita entre el pueblo y el administrador público. La segunda consecuencia del POSCORP fue destacar la división del trabajo como la herramienta esencial para la consecución de los objetivos organizacionales. Y la tercera es la centralidad de la eficiencia como el valor primordial para juzgar la actividad gubernamentativa. La eficiencia entendida aquí como la mejor utilización de los recursos en cuanto al contexto político en general. Ahora veremos los aportes de algunos autores a los principios organizacionales de la administración. Nuevamente empezamos con Notes of the Theory of Organization de Luther Gulick. Él se refiere a un principio de homogeneidad, en el que es posible caracterizar funcionalmente a cada trabajador por el propósito principal al que sirve. Luego, Lyndall Warwick, en un documento llamado Organization as a Technical Problem, habla sobre varios principios organizacionales y considera que el de coordinación es el más importante, ya que este contiene a su vez otros subprincipios que están subordinados, como por ejemplo la especialización y el margen de control. Para él, la coordinación contiene los demás principios que operan en función de esta. Por su parte, Henry Fayol, quien fue el fundador del Centro de Estudios Administrativos en París, señala 14 principios administrativos. Primero, la división del trabajo. Segundo, la autoridad. Tercero, la disciplina. La unidad de mando. La unidad de gestión. La subordinación de intereses individuales al bien común. La remuneración. La centralización. La jerarquía. El orden, la equidad, la estabilidad personal y la iniciativa. Finalmente tenemos a Herbert Simon, quien criticará estos principios esbozados anteriormente, argumentando que unos con otros son contradictorios, y resalta también la carencia de la teoría, pues sus principios no ofrecen una guía sobre cuándo hay que aplicarlos. Es decir, los principios están plasmados, pero no dicen cuándo hay que aplicarlos y no hay definición en el sentido de que se debe usar uno u otro. Bueno, contrario a estudiar las generalidades de las organizaciones, él estudiará en particular el individuo que toma las decisiones, pues esta teoría administrativa, según Simon,
se ocupa de cómo debe construirse y operarse una organización para realizar el trabajo de manera eficiente. Este principio de eficiencia es característico de cualquier actividad que quiera hacer uso racional de sus bienes escasos, la eficiencia. Aquí la racionalidad instrumental sigue siendo fundamental en la toma de decisiones, sin dejar de lado los factores psicológicos humanos, pues como las limitaciones a esa capacidad de tomar decisiones correctas. Estos límites son la base de su concepto de satisfacción. Como ya lo hemos dicho, para Simon la decisión es la base de la teoría administrativa. Para él, la elección se basa en la acción subsecuente. Sin embargo, Harmon critica esta postura, ya que en la administración algunas decisiones son en realidad parte de secuencias reiterativas, y al centrarse en las decisiones hace que se pierda de vista otros aspectos de la situación, por lo que los problemas de la organización se tratarían de forma temporal. Otro punto que resalta Simon es la racionalidad instrumental como base de la toma de decisiones. Según él, la racionalidad significa evaluar solo aquellas alternativas disponibles en un sistema de valores preestablecidos. En Simon se defiende la postura del individuo como ser responsable y racional solo dentro de un ambiente organizacional. Esto debido a que por la necesidad de la organización, los propósitos y las metas deben predominar como guías de acción organizacional. Para Harmon, estos propósitos deben tener una relación directa con las formas en que los problemas se definen. Sin embargo, la teoría de Simon no indica nada respecto a cómo se originan los problemas y cómo se formulan. Ese es un vacío que encuentra Harmon en la obra de Simon. Por otro lado, para él, las metas y los propósitos se dan por sentado y no están muy relacionadas con la racionalidad. La racionalidad en los contextos administrativos está, según él, limitada en tres formas. 1. La racionalidad requiere un conocimiento y previsión de las consecuencias resultantes de cada acción. 2. Es necesario hacer uso de la imaginación, ya que dichas consecuencias se sitúan en el futuro. 3. La racionalidad requiere la elección de todas las alternativas posibles. En síntesis, la racionalidad del administrador está limitada por sus hábitos y capacidades inconscientes, por sus valores y concepciones y por el alcance de su información y conocimiento. Por lo tanto, el hombre administrativo, según esto, el hombre administrativo se conforma con la alternativa satisfactoria en términos de las condiciones y los propósitos, en vez de hacer uso de todas las alternativas óptimas posibles. Es decir, simplifica el mundo. Sin duda, Simon ha tenido gran influencia en los administradores y gerentes actuales, donde la eficiencia es clave para evaluar la eficacia de la acción administrativa. Sin embargo, esta corriente ha dejado de lado la importancia de la democracia como base de la filosofía administrativa, sin dejar de lado el hecho de que ignora los ambientes que rodean las organizaciones y que sin duda pueden tener influencia en las mismas. Para terminar, a modo de conclusión, considero que si bien es cierto la estructura organizacional se compone de una serie de decisiones que recaen en acciones, es fundamental rescatar el sentido democrático de las organizaciones, pues no se debe tener en cuenta solo a los gerentes como única unidad en el proceso de decisiones, sino que es necesario vincular a todos los integrantes de la organización para así construir una administración pública más incluyente. Gracias.